Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, los sábados culturales como los llamamos, que no tienen, como he dicho tantas veces, ninguna ambición ni pretensión académica, solamente para tocar temas distintos a los habituales, para entretención, espero, de ustedes y desde luego para entretención mía al hacerlos. Y este lo hemos titulado De la fama y el olvido, un libro, un programa que no tenía considerado hacer. Creía que iba a ser algo sobre estos progresos de la humanidad que les anuncié ayer. Pero ocurrió algo y las cosas, así es como se da la vida, ¿no? Ocurre un incidente particular y uno cambia completamente la dirección de la conducta que tenía planeada. Yo estoy siempre escribiendo. Algunos libros serán publicados, quizás otros no, pero yo me divierto escribiéndolo y eso es lo que me interesa, eso es lo más importante. Y en el momento en que estaba escribiendo este libro, tuve necesidad de hacer una cita, sacar algunos detalles de un libro que yo recordaba tener, un libro que heredé de mi padre, un libro que se llama Pláticas filosóficas de un autor alemán de apellido Lindemann. Este libro fue publicado en Chile por la editorial Ercilla el año 1940. Todo esto me acuerdo. Me acuerdo de qué trata el libro. Son pláticas entre un sabio, un poeta y un filósofo. Y conversan sobre temas filosóficos, un poco como los diálogos platónicos, sin tener la fama de los diálogos platónicos. El libro lo recibí, lo heredé hace muchos años, cuando murió mi padre. Mi padre murió el 72, creo, o 71, por ahí. Lo leí una vez, lo habré hojeado otra vez, y en un momento dado el libro estaba en muy malas condiciones, y lo llevé a una encuadernadora para que le pusieran, para que lo reencuadernaran, le pusieran otras tapas, otras cubiertas, lo reempastaran. Y eso es lo que hicieron. Y a la semana lo fui a buscar y alguien se equivocó en la encuadernadora y en el título, en vez de Pláticas filosóficas, pusieron Plásticas filosóficas. Y ese detalle insignificante, esa S de más de la encuadernadora, me hizo que ese libro nunca se me olvidara su existencia, a pesar de que como libro filosófico no tiene gran valor. Pero me quedó dando vueltas siempre, Plásticas filosóficas. Y lo guardé en algún lado, pero no lo podía encontrar, no sé dónde, alguien me lo quizás se lo llevó porque también le pareció interesante eso de las plásticas filosóficas. Y bueno, ¿qué sucedió? Sucedió, pues amigos míos, que decidí sacar algo de ese libro. Me puse a pensar en esto de que se me hubiera olvidado. Me puse a pensar en esto de que, perdónenme, pero se me había olvidado hacer algo aquí. Y resulta que me trajo al tema que voy a tratar hoy día, por lo siguiente. Yo no sé exactamente, yo no sé exactamente quién era este señor Lindemann. Si ustedes buscan, si ponen en el buscador Pláticas filosóficas de Lindemann, no me acuerdo el nombre de pila, van a encontrar cero referencias de él. Sé que estuvo en Chile. Por eso publicó en la editorial Ercilla en 1940. El libro debe ser del año 37, 38, 39, porque en alguna parte, del 39 debe ser, porque en alguna parte menciona el gran terremoto que hubo por ese tiempo en el sur de Chile. Pero nada más, no aparece nada más de Lindemann. Es como que nunca habrá existido. No sé, estimados amigos, si murió en nuestro país. No sé cuánto tiempo estuvo en Chile. No sé si llegó a Chile como otros alemanes huyendo del régimen nazi, que se había establecido en el año 33. No sé si está enterrado, no sé si volvió a Alemania en algún momento, no sé nada. Solo que publicó un libro que se convirtió en Plástica filosófica. Y por esa tontería
lo recordaba y lo tenía en mente de vez en cuando. Lástima que no lo puedo encontrar para mostrárselo. Y me sugirió este tema porque ¿quién sabe el valor que tenía ese libro? Yo recuerdo, cuando lo leí, no me produjo una gran impresión, no me produjo la impresión que me ha producido la lectura del mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, ni me produjo el efecto que haya podido producir en mí los diálogos socráticos escritos por Platón, o la crítica a la razón pura de Kant, que la estudié cuando tenía como en el colegio, como 15 años por esa época, porque me acuerdo que estuve en una polémica con el tema de la crítica a la razón pura. No me produjo la enorme impresión que me ha producido siempre Hegel, o Marx, o otro filósofo. Me acuerdo que fue una lectura fácil, una lectura relativamente entretenida, aclaratoria de algunos puntos, pero obviamente que Lindemann no fue un gran filósofo, un creador de un enorme sistema, pero entregó algo, pero se lo olvidó completamente. Y aquí es donde aparece el tema, amigos míos, de la fama y el olvido. Porque personajes que en distintos campos han sido más importantes de lo que seguramente fue Lindemann, fueron tan olvidados como Lindemann, y no hubo ningún libro suyo de estas personas, de estos otros olvidados, cuya cubierta le hayan puesto un error como plástica filosófica, y han desaparecido y nadie los conoce. Yo quiero hablar de algunos de estos hombres y mujeres que hicieron cosas súper importantes, pero que nadie los conoce. Porque, amigos míos, la historia no es un tribunal justo, en absoluto. En la fama o en el olvido interviene el azar. Aquí tengo anotado un montón de temas. La política, usted estaba o no estaba en sintonía con los poderes que importaban en un momento dado. La personalidad que tuvo, si usted fue ese tipo de persona que hagan lo que hagan, digamos, captan la atención de los demás, los famas que llamaba Cortázar. O es un cronopio, el otro personaje de Cortázar. Cronopio, yo soy un cronopio, en muchos sentidos, que no anda persiguiendo la publicidad, que no, si entra a un lugar donde hay otra gente nadie se da cuenta, que no se publicita más allá del mínimo absolutamente necesario lo que está haciendo, que no anda buscando ninguna cosa de esa. Entonces suele pasar desapercibido, suele pasar colado. Y lo que haga puede tomar mucho tiempo aunque sea conocido, porque no anda tocando los tambores. Eso es muy importante en la personalidad. El momento histórico en que esta persona produjo algo. Incluso si vivió menos o más que otro competidor que sí se hizo famoso. Y voy a partir con un caso clásico de esto. Todos, cuando se habla de la evolución de las especies, se acuerdan de Charles Darwin. Es un nombre conocido. La mayor parte de la gente no ha leído su obra, pero saben quién es Charles Darwin. Pero ¿quién sabe, salvo los expertos del ramo, quién era Alfred Russel Wallace, que llegó independientemente por su cuenta en otro lugar del mundo, casi en paralelo con Darwin, a la misma teoría de la selección natural? Pero ¿quién recuerda a Wallace, salvo los especialistas de historia de la ciencia o los especialistas en el campo de las ciencias naturales, llamemos? ¿Sabía usted de Wallace, estimado amigo? Que creó lo mismo, pero no escribió un libro, no estaba en el lugar preciso, no tenía las conexiones de Darwin sociales. Era inglés, Darwin vivía en Inglaterra, era parte de una familia importante. Darwin fue el hombre al que asociamos la evolución de la especie, no Wallace. Después tenemos un montón de mujeres que han sido importantes y que no les han dado pelota. Aquí tengo los nombres. Rosalind Franklin. ¿Había oído hablar usted de Rosalind Franklin? Sus fotografías de difracción de los rayos X fueron decisivas para descubrir la estructura del ADN. Pero, ¿quién sabe de ella? La fama recayó en otra persona, en Watson y Crick. Luego tenemos a Tesla, Nikola Tesla. Ahora es más conocido su nombre, pero nadie sabe quién era Tesla por la empresa de Elon Musk. Los autos Tesla eléctricos.
Pero Tesla fue un gran genio de la física eléctrica, de la ingeniería eléctrica. Totalmente eclipsado por un personaje que yo creo menor, importante pero menor, inventor de muchas cosas, Tomás Alva Edison. No estoy tratando de minimizar a Edison. Digo que desde el punto de vista de la teoría, Tesla está un peldaño más arriba. Pero ¿quién sabe lo que hizo Tesla? ¿Sabe usted cuáles fueron las cosas que descubrió, que creó, que postuló Tesla? Probablemente no. Pero todos saben que Edison inventó esto, inventó aquello, que el teléfono, que esto, que lo demás ya. Después, uno de los grandes científicos, el descubridor de la estructura, de cómo se producen las modificaciones genéticas, Mendel, murió completamente en el anonimato, totalmente ignorado. Y probablemente usted no había escuchado nunca el nombre Mendel. Bueno, aquí voy a otra mujer, Henrietta Leavitt. Descubrió la relación periodo-luminosidad de las cefeidas. Esto es un tema astronómico. Fundamento de la medición de las distancias cósmicas. ¿Quién conoce a Henrietta Leavitt? Y en el campo de la medicina, la gente operada antes de este personaje que les voy a mencionar se morían después de las operaciones por montones porque no existía el concepto de la asepsia. Este señor, que es Ignaz Semmelweis, descubrió la importancia del lavado de manos, así de simple. Lo ridiculizaron. Y por supuesto nadie se acuerda de él. Y luego vamos a otro campo, el de las matemáticas, donde aparecen montones de mujeres que nadie sabe. Bueno, antes de entrar a las mujeres, vamos a los hombres. Un gran matemático, Évariste Galois, pero murió a los 20 años. Miren ustedes, eso significa que no tuvo tiempo para desarrollar, para dar a conocer su obra, que quedó casi escondida. Su obra fue conocida y comprendida décadas después de su muerte. Lo mismo pasó con un hindú, Srinivasa Ramanujan, un genio superlativo de las matemáticas. Nadie conocía de este caballero. Lo vinieron a conocer después porque otro matemático, un señor Hardy, lo dio a conocer. Y luego vamos a las señoras. Sophie Germain. Para que le dieran pelota, tuvo que escribir con un nombre masculino. Era una gran matemática. Emmy Noether, uno de los mayores genios matemáticos del siglo XX. ¿Quién la conoce fuera de los matemáticos? Porque cuando hablamos de fama, no nos referimos al conocimiento o reconocimiento que de una persona tienen sus colegas, un círculo estrecho. La fama se refiere a algo más global. Es algo que se trompetea a nivel, digamos, planetario, y no meramente en un círculo de colegas, de especialistas. M. Noether. Bueno, en Chile tenemos una tremenda matemática. ¿Quién de ustedes conoce el nombre? En la escuela de ingeniería la conocen. Marisa Yadlin, amiga mía, con mucho orgullo. Tremenda matemática estadística. La llamaron especialmente para crear todo el departamento de estadística de la Universidad Católica. Bueno, la conocen los estudiantes de ingeniería, la conocen los colegas. Pero ustedes habían oído hablar de Marisa Yadlin. O sea, ella es conocida y es reconocida, pero no es famosa. No es famosa como puede serlo el Bambán Zamorano, digamos. Y en matemática tengo un montón de nombres más. Pero antes de seguir con nombres, me van a permitir ustedes que siga con mis deberes del cargo, recordarles los productos y servicios que hacen posible este programa. El suplemento Vito. Si usted tiene mascotas, perros, gatos, usted quiere tenerlos en buen estado de salud, quiere tenerlos contentos, no tener que estar visitando el veterinario, no verlo ahí en un rincón triste, con los ojos entelados, así que se les ponen los ojos como así. El suplemento Vito es un suplemento mineral y vitamínico que usted le puede dar todos los días una cucharadita en el plato con los pellets, y esa criatura va a estar en muchas mejores condiciones de salud, va a estar contento, va a estar lleno de vida, de ánimo. Así es que, ya saben,
Suplemento Vito. ¿Dónde está? En el sitio del Suplemento Vito y en casi todas las mascoterías. Continúo con Pontara, esta editorial nueva, este emprendimiento súper original, del cual tengo el honor de ser un pequeño engranaje, que ayuda, que toma a una persona que quiere publicar, que no sabe por dónde partir, incluso que ni siquiera tiene todavía un archivo con su libro, lo tiene en la cabeza, pero no sabe cómo empezar a convertirlo en un archivo que eventualmente va a ir a dar quizá a una editorial, que luego quizás va a ser publicado. Todo el camino largo, muchas personas no lo han recorrido, no saben cómo iniciarlo. En Pontara están para eso. Si usted tiene un manuscrito que no lo ha llevado a ninguna parte, póngase en contacto con Pontara. Si usted tiene una idea, la tiene casi completa en la cabeza, pero no la ha pasado a máquina, digamos, póngase en contacto con Pontara. Le vamos a decir cómo se hace, cómo organizarse para transformar esas ideas en un manuscrito o en un archivo, más bien. Usemos el lenguaje de hoy. Si usted ya tiene ese archivo completado y quiere mejorarlo, póngalo en manos de Pontara. Lo van a ayudar a mejorarlo. Siempre se puede mejorar cualquier cosa. Lo sé por experiencia. Yo mejoro mis propias cosas. Cada vez que reviso un texto le encuentro cosas que hay que mejorar. Eventualmente su archivo mejorado va a ser impreso y publicado por Pontara. Póngase en contacto, como lo han hecho ya muchas personas. Oxibiota, el polvito que viene en un sobre, que usted echa en un jarrito o en una, qué sé yo, una ollita con agua, un litrito o menos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted destruye los malos olores de raíz. Allí donde lo echa, pongamos en la cámara de la casa, pongamos en el fregadero de la cocina, o lo vaporiza en un jardín. Se acaban los malos olores de raíz por meses con esta colonia de bacterias aeróbicas. Se está usando mucho en restaurantes, se está usando en casinos, se está usando en todas partes, en muchas casas como la mía. Y termino este bloque con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones muy interesante porque ofrece un servicio integral. No solo ver cómo decir cuáles son las ventajas, los beneficios que entrega lo que usted quiere comunicar, ya sea su producto, su servicio, o quiere dar a conocer algo que usted tiene, cómo decirlo, que sea claro, fuerte, poderoso para que llegue al público, por qué medios decirlo, cómo evaluar los resultados para ver si hay que modificar algo en el mensaje. Todo eso lo hace lascarcomunicaciones.cl. Ahí los ubica. Bueno, hay varios matemáticos más que les podría nombrar, que también son poco conocidos, incluso en el círculo de los matemáticos, que es un círculo que yo conozco más o menos lateralmente. Vamos a los exploradores ahora. El primero que llegó al Polo Sur, al punto cero del Polo Sur, es un señor que se llama Roald Amundsen. Por supuesto es nórdico, pero es mucho más famoso Scott, por todas las circunstancias de su llegada. Después ustedes les puedo mencionar en el campo de la música. Salieri. Ustedes vieron la película Amadeus. Ahí Salieri aparece como un tipo envidioso, un tipo que le trata de robar su último trabajo, el Requiem, a Mozart. Aparece como un personaje muy odioso, ¿de acuerdo? Pero no era así, eso es un cuento, eso es una obra de teatro que luego llegó al cine y se convirtió en lo que ustedes vieron. Salieri era un músico bastante respetable, no era Mozart, desde luego. ¿Quién más es Mozart? Hasta Haydn reconoció la grandeza de Mozart, pero tampoco era el tipo como lo pintan. Pero ¿quién se acuerda de Salieri? ¿Quién sabe de Salieri salvo esta versión cinematográfica de Salieri? Después tenemos otro músico que no aparece ni siquiera en película. Se llama Johann Nepomuk Hummel. Interesante músico, importante músico. Pero casi nadie se acuerda y sabe de él siquiera, porque los grandes músicos del periodo que uno siempre piensa, ya saben ustedes cuáles son, Mozart y Haydn. Los demás desaparecieron bajo la sombra de esos gigantes. Después resulta, aquí volvemos a las mujeres, hay un gran músico que se llama Felix Mendelssohn. Y con toda razón fue muy famoso, un excelente, genial músico. Pero quién sabe de su hermana Fanny, que era excelente música, opacada por la sombra de su hermano. O sea,
si Fanny Mendelssohn hubiera sido Fanny Cohen o Fanny lo que fuera, habría podido por su cuenta quizás llegar a la fama, pero resulta que era hermana de Mendelssohn. Ahí tienen ustedes lo poco justa que es la historia, la vida, ¿no? Que simplemente por circunstancias como esa, uno brilla o nadie se acuerda de uno. Lo mismo podemos decir de Clara Schumann. Clara Schumann fue la esposa de un compositor, Schumann, un compositor muy importante, muy interesante. Pero Clara Schumann, ¿qué sabe de su música? Ella compuso música. Pero cuando se la recuerda es como esposa de Schumann, como amiga del gran Johannes Brahms, y por último, como pianista, era una muy buena pianista. De sus composiciones, cero. ¿Usted ha visto alguna vez una grabación de alguna música de Clara Schumann? Cero. ¿Para qué hablamos de la literatura? La fama y el olvido como trabaja ahí. Uno de los más grandes escritores, a mi juicio, y no solo el mío, de otros, muchas personas mucho más importantes que yo en el campo de la literatura, Herman Melville, el autor de ese gran y maravilloso libro Moby Dick. Durante décadas nadie supo de él, fue un fracaso completo en vida. Lo vinieron a descubrir mucho tiempo después que él ya estaba en su tumba. Vinieron a descubrir Moby Dick y otras cosas que escribió, pero sobre todo Moby Dick. En vida, un fracaso completo. Y podía haber sido olvidado del todo, si no es porque el azar hizo que algunas personas dijeran, a ver, veamos qué es esto. Lo mismo que le pasó a Schopenhauer en la filosofía. Eso es una historia que les he contado. Schopenhauer es un gran filósofo, escribió un libro importante, El mundo como voluntad y representación, y no pasó nada con él. Al final de su vida lo vino a descubrir un inglés que descubrió en alguna biblioteca un ejemplar perdido porque nadie había comprado las obras de Schopenhauer, y empezó a ser conocido, y empezó a hacerse famoso como filósofo importante después de 1860, que es el año en que murió. Después le tenemos a Frank Kafka, un tremendo escritor. Él mismo ninguneó sus obras. Cuando estaba por morir se pidió que se le quemaran todas sus obras. Como no se hizo, todos conocemos ahora a Franz Kafka. Volvamos a las mujeres. Emily Dickinson. En vida, inédita. Nadie le dio pelota. Bueno, en pintura hay hasta películas y yo creo que hubo una serial de televisión relativa a la vida de Vincent van Gogh que no vendió ni una pintura en vida, ni una. O una que se la compró un pariente, por lástima. Van Gogh. Lo mismo pasó con un tremendo pintor que ahora está en todos los museos, en todas partes, Vermeer. Lo olvidaron 2 siglos seguidos. El Greco, un gran pintor español, le decían el Greco porque de origen griego, pero trabajó en España, se le olvidó por generaciones, no solo se le olvidó, se le despreció por la manera como pintaba su figura, un poco más alargada. En filosofía, lo mismo. Un gran filósofo judío, Baruch Spinoza, bueno, desde luego su propia comunidad judía lo excomulgó en un momento dado por sus pensamientos, lo sacaron de la iglesia, se dedicó muy humilde, trabajaba puliendo cristales para hacer, qué sé yo, anteojos o telescopios, y escribía sus cosas. Un gran filósofo, muy importante, créanme. Lo mismo Giambattista Vico, totalmente ignorado en su época, ahora es conocido, y así sucesivamente. Y podemos entrar a la tecnología. Todos saben de Bill Gates o Steve Jobs, ¿no es cierto? Asociados a Microsoft, asociados a Apple. ¿Quién sabe de Dennis Ritchie? Él fue el que creó el lenguaje C y Unix, básico para los desarrollos posteriores. Nadie sabe de él. Nadie sabe de las matemáticas que trabajaron al alero del primer gran computador que se construyó en Estados Unidos.
Yo mismo en este momento me acuerdo los nombres, sé que existieron. Sé que he leído sus nombres, sé que he visto fotos de ellas. Pero si ustedes me preguntan en este momento no lo recuerdo. Pero sí sé que hubo matemáticas. Y aquí abro un paréntesis, las mujeres, dentro del pool de las mujeres, digamos, no todas las mujeres evidentemente, hay, no sé por qué razón, una peculiar capacidad para las matemáticas. Yo les recordé a una matemática chilena que conozco, la Marisa. No sé si estará viendo este programa, le mando un saludo por si acaso. Pero se les conoce poco. Se las conoce poco, se las conoce nada. Porque la historia, el mundo, no es el mejor juez. Y si vamos al lado contrario ahora, y nos ponemos a pensar en cómo llegaron a la fama tales o cuales personas, vamos a encontrar que ellos simplemente les tocó que ese juicio, que en el fondo no lo da la historia y el mérito, sino que muchas veces lo da la circunstancia, los favoreció en vez de perjudicarlo. Simplemente. No eran distintos al otro olvidado, pero tuvieron suerte. Nacieron y produjeron en el momento preciso. Entraron en sintonía con una onda emocional o intelectual que en ese momento regía en su sociedad. Les dieron pelota. O alguien ayudó a darlos a conocer. Tuvieron un mejor departamento de relaciones públicas. Mozart, por ejemplo. Veamos. ¿Qué fue lo que hizo que se le empezara a conocer desde niño? Su padre, Leopoldo Mozart, lo paseó por muchas cortes de Europa, lo llevaba para todos lados, el niño prodigio, hacía lobby para que le dieran un ratito en una sala de un palacio donde estaban unos reyes, unas princesas, para que mostrara lo hábil que era. Bueno, sí, supongamos que Leopoldo no hubiera sido así. Supongamos que Leopoldo hubiera sido un cronopio en vez de ser un fama. Y simplemente Mozart hubiera seguido en su casa. Tal vez no habría llegado a donde llegó. Tal vez no. Con el mismo genio. Tal vez no habría llegado. O pongamos que Darwin era el que estaba no me acuerdo en qué lugar de Oriente donde estaba Wallace. Y Wallace hubiera estado donde estaba Darwin. Habría sido quizás todo distinto. O tal vez Darwin se hizo más famoso. Se hizo el descubridor, el creador de la teoría de la evolución de las especies, porque trabajó con más detalle. Acuérdense ustedes el viaje que está en su historia del Beagle, el barco Beagle que viajó para ver el naturalista a bordo, digamos. Él fue más acucioso, recogió más cosas, escribió primero el libro, o qué sé yo. De hecho, Darwin no estaba muy apresurado, pero cuando supo de Wallace, porque se comunicaron, ahí recién me parece que empezó a escribir su evolución de la especie. Con mucho detalle. Wallace no lo hizo. O sea, tenían la misma idea, pero uno la desarrolló más, le dio más detalle, escribió un libro, el otro no. El otro escribió artículos para revistas científicas muy brillantes, pero no escribió el libro. Miren ustedes las pequeñas cosas que hacen la diferencia entre la fama y el olvido, estimado amigo. Y vuelvo ahora al que me inspiró, si podemos llamarlo inspiración, a este libro. Y aquí tengo más ejemplos a propósito. Yo les he mencionado muchas veces y todo el mundo conoce que hubo un gran economista, un tremendo economista, sobre cuyo trabajo se basó mucho Carlos Marx, Adam Smith. Pero resulta que hubo un señor que llegó a conclusiones muy parecidas previas. Pero ¿quién sabe de Richard Cantillon? Nadie. Bueno, ¿para qué sigo, no? Tengo tanto aquí ejemplos, pero yo creo que ya hice el punto, ¿no? Ya hice el punto, estimado amigo. Así es. Dependemos de circunstancias mínimas. Me acuerdo que en un libro de Anatole France, un autor que yo venero, creo que en alguna de las historias de Monsieur Bergeret, un personaje que siempre es él, todos los personajes de Anatole France son Anatole France. Él mencionaba que tales o cuales
académicos, científicos franceses, y no eran conocidos en ese momento, después de 1870, porque Francia había sido derrotada en la guerra franco-prusiana, y eso había sacado como del primer lugar, de la celebridad, a los académicos franceses. Entonces Bergeret decía, tal vez de un sablazo propinado en una batalla, depende la fama y la gloria, capaz. Así es, estimados amigos. Esto no significa disminuir el prestigio, la gloria, la fama, el valor de quienes sí obtuvieron fama, como Darwin, como todos los nombres, digamos, conocidos en las cosas que les he mencionado. Solo les digo que suele ocurrir que al lado de un gran nombre hay un Lindemann que es recordado por mí, porque en la imprenta alguien, en vez de poner pláticas filosóficas, puso plásticas filosóficas. Si alguno de ustedes sabe a alguien de ese señor Lindemann, escritor, creador, no solo de este libro, de otros, pero no muchos más. Pláticas filosóficas, conversaciones entre un sabio, un poeta, etc. Comuníquense conmigo, me encantaría, porque a mí tengo una cierta manía que la he manifestado en el capítulo de algunos de mis libros, creo que en La Torre de Papel, precisamente. Aquí en La Torre de Papel, creo que me dedico a varios autores poco conocidos o que escribieron sobre autores desconocidos. Y a mí me interesa saber más de este Lindemann por varias razones. Así que si alguno de ustedes sabe de él, qué fue de él, qué más escribió, cuándo nació, dónde, bueno, nació en Alemania, pero si murió en Chile, si se volvió a su país, háganmelo saber, por favor, en los comentarios. Si usted está viendo esto en YouTube, dígame, Lindemann, no, yo sé de Lindemann, pasó esto, esto y esto con él. Y no era un mal filósofo en absoluto, pero desde luego no tiene la fama de los grandes filósofos contemporáneos de Lindemann, como Sartre, Husserl, Wittgenstein y otros. Lindemann hizo su trabajo y fue olvidado. Y llegó a mis manos porque lo heredé de mi padre y me he acordado de él tantos años, porque un encuadernador, en vez de poner pláticas filosóficas, puso plásticas filosóficas. Así es de caprichosa la vida y la historia. Bueno, amigos, espero haberlos entretenido con esto y sería todo. Mañana, no sé, mañana domingo, qué les voy a ofrecer en el programa de media hora, pero buscaré algo entretenido, si no algo extraordinario, algo muy curioso. Estoy por entrar a las cosas curiosas, del cual tengo un libro también, entre tantos libros que escribo y que voy dejando de lado. De repente algunos decimos, bueno, publiquemos este a ver qué pasa. Son como 8 o 10 que tengo así. Me he puesto muy prolífico. No sé por qué. Bueno, amigos, sería todo. Muchas gracias por su atención. Y a propósito, no olviden La Torre de Papel, que está en elvillegas.cl, es la tienda. Y no olviden tampoco esto. Yo no sé si quedan ejemplares, la verdad. Pero ustedes pueden entrar al sitio y ver si quedan. Resurrección, elvillegas.cl/tienda. Y para los que quieren recibir un mail gratuito todos los días, entren a elvillegas.cl/correo. Ahí va a aparecer una página, ustedes ponen simplemente su dirección de correo electrónico y eso es todo, no se les pide ningún dato más. Todos los días van a recibir un mail chiquitito, 2, 3, 4 párrafos lo más, lo leen en un minuto, si quieren no lo lee, es gratis, sobre distintos temas. Así es que eso sería todo, estimados amigos, muchas gracias, espero verlos mañana. Y no olviden marcar el pulgar para arriba, por favor. Chao.